Bien, muy buenas noches a todos. Gracias por la asistencia el día de hoy. Eh, Mi nombre es Fabián Bolívar. Yo soy docente del CECAT de Neiva. eh, y pues se les envió a ustedes, que son mis estudiantes, la invitación para que participaran en esta eh, pequeña y corta reunión a manera de cipas, ¿cierto? Para que despejemos algunas inquietudes y yo pues también quisiera hacer algunas precisiones con respecto al desarrollo de la fase uno del curso de control digital, que en este momento se está desarrollando y que ya está a punto de terminar, ¿no? Recordemos que el plazo para esa actividad es el día 19 de marzo, es decir, el próximo domingo. Entonces, voy a compartir el link de asistencia. Voy a compartirlo por el chat para que lo vayan diligenciando. Listo, ahí he compartido el link de asistencia. Eh, la idea es que, pues, como ustedes ven en pantalla, coloquen ahí sus datos, nombres, apellidos por aparte, código del estudiante, o sea, su número de cédula, que es el mismo código del estudiante, el correo, un correo electrónico. Acá pues escogen el programa que están cursando, si es ingeniería electrónica, si es ingeniería de telecomunicaciones o incluso si es otro programa, lo colocan allí. El periodo, pues está la única opción que es el 1601, pues el cual es el periodo en el que estamos. Zona, entonces ustedes escogen la zona donde ustedes están matriculados en este momento, ¿sí? Y pues obviamente asimismo escogen el centro, ciudad o la región o la población donde ustedes se encuentran matriculados. La escuela, pues está la única opción, Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. La sesión, pues obviamente estamos en la primera sesión de CIPAS y pues colocan acá la fecha, día, mes y año. Listo, ese es el proceso para llenar la asistencia, para que no nos vayamos a equivocar. Bueno. Entonces, eh, básicamente la idea es retomar como la actividad en sí, en qué consiste, aclarar de pronto algunos detalles de lo que dice la guía y pues proceder a trabajar con un modelo, ¿cierto? Con un modelo que nos pueda servir, para trabajar en la fase uno. Y pues ultimar detalles que ustedes ya han trabajado, ¿no? He visto pues algunos aportes, algunos muy acertados, la mayoría, otros no tanto, pero pues entonces la idea de hoy es que ustedes por favor lo pues transmitan esas inquietudes que tengan. Yo voy aquí a ir abriendo varias ventanitas que vamos a necesitar. Acá. Listo. Entonces, retomemos inicialmente pues lo que es la guía, ¿cierto? Básicamente son dos puntos muy claves en la guía de actividades, donde el primer punto pues todos debemos realizar un cuadro resumen con modelos, características, resumen y referencia bibliográfica. Creo que ya todos en este momento pues han desarrollado ese punto. No creo que a estas alturas pues todavía falte, ¿cierto? Sin embargo, pues he visto en algunos foros pues que la gente no ha participado y pues apenas están iniciando como sus aportes en esa parte. Pues, ¿cuál es la idea? Si ustedes estuvieron en la webconferencia que dirigió el director ingeniero Joan Sebastián Bustos, se darán cuenta que él compartió el enlace para descargar o compartió un artículo que es este artículo que se llama
identificación de modelos de orden reducido a partir de la curva de reacción del proceso, ¿cierto? Yo creo que ustedes ya todos han mirado ese artículo en el cual se describen inicialmente los modelos a identificar, o sea, tipos de modelos de primer orden, de segundo orden con polo doble o de segundo orden sobreamortiguado. Básicamente, y después hablan de algunos métodos de identificación. En algunos foros yo he compartido, de pronto ustedes estarán dentro de los foros que yo he compartido, este otro artículo. Se llama Identificación de procesos sobreamortiguados utilizando técnicas de lazo abierto. Básicamente el artículo que el ingeniero Joan comparte en la bibliografía del curso es basado en este otro artículo que es de Víctor Alfaro, ¿sí? De Costa Rica. Y en este artículo, pues, digamos que también ustedes pueden encontrar cualquier cantidad de métodos de identificación. Recordemos que la identificación en control, pues es un proceso mediante el cual uno obtiene, ¿cierto? A través de alguna metodología, el modelo de una planta del cual se desconoce precisamente ese modelo. Entonces ustedes, pues ya han trabajado ahí con el MATLAB y han hecho la simulación respectiva del motor que se dejó allí, ¿cierto? Y eso pues les arroja una curva característica. Entonces, pues en ese primer punto no creo que haya muchas inquietudes. Básicamente es hacer un resumen de varios métodos, ¿sí? Ustedes los pueden discriminar eh, como está aquí en este artículo, por ejemplo, métodos basados en la curva de reacción del proceso. Es decir, aquellos métodos donde ustedes simplemente aplican una señal escalón a la planta en lazo abierto, ello le genera una respuesta, ¿cierto? Y con esa respuesta ustedes, pues sencillamente de manera gráfica, ¿sí? De manera como muy artesanal, obtienen el modelo a través de diferentes métodos. Entonces, existen modelos, ¿cierto? Como el de primer orden más tiempo muerto, que es pues cuya respuesta es una S suavizada, que es precisamente la que deja ver el motor al ustedes eh, aplicarle esa señal escalón que tienen allí con las características que dice la guía, pero también existen plantas de segundo orden sobreamortiguadas. Si ustedes recuerdan en el curso de sistemas dinámicos o señales y sistemas, aquellos que lo han visto, si ustedes lo recuerdan, los modelos que son de segundo orden, ¿sí? Y que son sobreamortiguados tienen una característica muy parecida a los modelos de primer orden. Es decir, que la curva de reacción básicamente también es como una S suavizada. Eso quiere decir que esos modelos, a pesar de que son de segundo orden, ¿sí? Como por ejemplo el caso del motor, el hecho de ser o de estar configurados para que actúen de manera sobreamortiguada le da características de primer orden. Entonces, por eso en esos artículos ustedes pueden ver que todo se basa en una curva como si fuera un modelo siempre de primer orden, ¿cierto? Esos modelos de segundo orden que son sobreamortiguados, entonces se asemejan mucho a ese primer orden y por eso es que se hacen métodos de identificación de orden reducido. ¿Qué quiere decir de orden reducido? Lo que quiere decir es que a pesar de que el método, o perdón, que la planta o el modelo o el motor o cualquier sistema que usted le aplique la señal escalón es de segundo orden, su respuesta se puede comparar con una planta de primer orden. Y entonces nosotros podemos identificar un modelo muy similar y poder trabajar con ese modelo, así sea el sistema de segundo orden, como en el caso del motor. Entonces, esas características de la sobreamortiguación es la que ustedes ven en estas curvas de reacción. ¿Listo? Eso es básicamente por qué se llama identificación de modelos de orden reducido, es decir, lo trabajan como si fuera primer orden, pero sigue siendo segundo orden, pero sobreamortiguado. Entonces, digamos que ya todos, no sé si todos los que estamos acá en la conferencia han ya hecho la simulación con el motor
que se indica en la guía, ¿cierto? O alguien tiene eh, el número de sesión, dice Luis José, es la 1, sesión 1, porque estamos hablando de sesión de CIPAS, entonces la sesión número 1. Eh, no sé si entonces si ustedes, alguno de ustedes tiene aún dudas de cómo se hace pues la simulación con el MATLAB del motor, o ya todos tienen realizada la simulación con el motor y ya todos tienen la curva de reacción. Pueden utilizar el micrófono. Bien, me dicen que Sí, tienen profe. claro la simulación. Me dice Profe, Guillermo que también. Sí, señor. no, yo sí he tenido problemas con el MATLAB. Con el De, MATLAB. sí, de pronto Bien, usted me podría colaborar al respecto. Muchas gracias. bueno, sí, señor. Bueno, el MATLAB, cuando nosotros entramos a la página del MATLAB online, acá nos piden un usuario, ¿cierto? Ustedes, eh, pues las indicaciones, digamos que en la webconferencia anterior se dio la indicación o hay videos tutoriales donde se les pide a ustedes que abran pues una cuenta en el MATLAB con su usuario de campus y su contraseña, ¿sí? No sé si eso ya se ha realizado, que si ya tienen la cuenta, que es lo primero que, pues, que se solicita, ¿no? Sí, profe, ya lo hemos realizado. Listo. Entonces, cuando ya ustedes tengan su cuenta, pues entramos al link del MATLAB online, ¿cierto? Acá. Sí, si quieren, acá pues yo les dejo el link ahí en el chat, pero ya se los copio por acá, allí. Entonces, ahí en el MATLAB, entonces ustedes abren su usuario y vamos a iniciar. En el caso, por ejemplo, en el caso mío, pues con mi cuenta institucional, voy a abrir entonces mi usuario, fabian.bolivaruna.edu.co. Ustedes pues crean su propia contraseña. Entonces yo voy a iniciar acá mi sesión y le damos acá donde dice empiece a utilizar MATLAB online. Entonces allí pues miren que aquí ya cuando ustedes se loguean, pues acá aparecen las iniciales de su nombre, ¿cierto? Porque es una cuesta, esta licencia es una licencia institucional que tiene la universidad, ¿cierto? Y pues entonces todos los estudiantes y docentes tenemos acceso a ese MATLAB. También se puede descargar, ¿no? Ustedes pueden descargar el MATLAB última versión. Yo particularmente no he descargado la última versión, sino que he trabajado sobre el MATLAB online. Pues por cuestión de recursos, yo tengo un MATLAB, pero pues ya un poco antiguo. Eh, no he querido de pronto cambiar el MATLAB de escritorio de pronto por incompatibilidades con sistemas operativos, pero si utilizo el MATLAB online. Entonces vamos aquí a abrir el MATLAB online y pues el MATLAB online pues la interfaz es exactamente igual a la que tenemos en el MATLAB de escritorio. Sí, tenemos nuestro Command Windows, que es nuestra ventana de comandos. Acá a la derecha, digamos como el menú de carpetas, etcétera, ¿cierto? Y pues acá tenemos el Simulink. Entonces pues iniciamos el Simulink. Vi en algún foro una inquietud, no sé si ese será de pronto también la suya, Guillermo, y es que tal vez la carpeta que dan en la guía o el enlace que hay en la guía para descargar la carpeta, ¿cierto? Voy a abrir acá. ¿Qué es esta carpeta que ustedes ven acá? Se llama modelo motor DC. Yo pues también imagino que ya todos la han descargado. Y pues acá tenemos diferentes archivos. Los dos primeros, pues no hagamos como mucho caso. El que nos interesa es el que dice modelo motor DC.mdl, ¿cierto? Este modelo del motor está hecho con una versión muy reciente de MATLAB. Si ustedes de pronto intentan abrirlo
con una versión anterior, pues le va a generar conflicto. Entonces, ya ahí usted qué tendría que hacer. Si tiene un MATLAB de escritorio reciente, 2022, 2023, y lo abre, lo exporta a una versión anterior y ya con eso usted puede abrir en una versión anterior. Pero pues acá no se trata de complicarnos, simplemente ustedes pueden abrir ese modelo, ¿cierto? De la siguiente forma. Entonces yo en algún foro vi que no podían cargar, digamos, como el modelo, ¿no es cierto? El archivo con el modelo. No sé si esa es la inquietud. De todas maneras, tener en cuenta lo siguiente. El MATLAB tiene una especie de drive, ¿sí? Si por ejemplo vamos a darle aquí MATLAB Drive, ¿sí? Tiene una especie de un MATLAB Drive acá. Y ese MATLAB Drive es para que ustedes suban pues todo, digamos, lo que son archivos de Simulink para usted poderlo visualizar en el MATLAB Online. Entonces, vamos a abrir acá donde dice MATLAB Drive Online, acá. Si quieren, entonces también les dejo el link ahí en el chat, acá, del Drive de MATLAB. ¿Eso para qué es? Entonces, ustedes van a ingresar con la misma cuenta con la que abren el MATLAB Online. Si ustedes otra vez acá se loguean, digamos porque es una plataforma aparte, ¿cierto? Y entonces eso es como el mismo Drive que ustedes tienen parecido en el Google, en una cuenta de Gmail o en OneDrive, ¿cierto? Entonces, usted acá está la opción de cargar. Entonces, usted le dice que va a cargar una carpeta o va a cargar un archivo, ¿sí? Y pues le dice examinar y usted va a su equipo donde descargó su carpeta, ¿sí? Entonces, donde usted haya descargado su carpeta y pues sube, es básicamente el que necesitan es este, ¿no? El modelo motor DC.mdl. Ustedes lo abren. Yo pues no lo voy a cargar en este momento porque ya lo tengo acá, ustedes lo pueden ver acá, ya lo tengo aquí cargado. Y entonces cuando ustedes ya quieran abrir un archivo de Simulink en online, ¿cierto? Acá. Entonces fíjense que eh, a usted se le abre la ventanita que le pregunta por ese MATLAB Drive. Y entonces al usted haberlo cargado ahí en ese Drive ya le va a aparecer este archivo que es el que ustedes descargan con el link que está en la guía, ¿sí? Entonces, yo pues acá no lo voy a abrir nuevamente porque ya precisamente está este archivito. Sí, Entonces, usted lo único que tendría que agregarle en el Simulink pues sería la señal escalón y obviamente pues la parte del osciloscopio. ¿Sí? Ya pues todos sabemos cómo buscar la señal escalón y también cómo buscar el osciloscopio, ¿no? Aquí está el buscador de librería dentro del Simulink. Si ustedes quieren lo pueden abrir. Y pues acá está a la izquierda todo el árbol de librerías, pero básicamente uno en el control análogo y en control digital, básicamente lo que se usa es la librería Continuous y Simulink, ¿cierto? Entonces ahí en Continuous pues encontrarán todo lo que tiene que ver con funciones de transferencia, ¿sí? Modelos en espacio de estado y también acá donde dice Source, pues, pues ahí van a encontrar nuestras señales de entrada, ¿cierto? Aquí está el escalón, ¿cierto? Mírenlo, aquí está, Steve, ¿cierto? En Source. Y en esta otra librería que dice Synths, encontrarán el osciloscopio. Entonces, acá está el osciloscopio, ¿sí? O simplemente dentro dentro de la página del Simulink, dentro del modelo, usted puede simplemente dar doble clic y acá usted escribe el nombre del bloque que usted busca. ¿Listo? Y entonces él
él simplemente le saca el bloque que usted necesita. No sé si hasta ahí hay alguna inquietud, alguna pregunta, no sé si la inconveniente que se tiene con el MATLAB, en qué consiste exactamente. Los escucho, ¿qué tienen ahí para decir o opinar? Profe, no, ahí digamos que ese puntico, pues por lo menos yo lo entiendo como bien, lo más complicadito es como la parte siguiente, pues de la parte ya de la Ujú, gráfica y de la interpretarla y sacar, ujú. digamos que datos con toda la parte pues como matemática. Ok, listo, sí señor. Entonces ya esto, vamos a iniciar con el proceso de identificación como tal. Si no tienen de pronto ya más inquietudes en la parte de la simulación del motor, ¿cierto? Bueno, acá sobra decir que usted da doble clic en la señal escalón y pues usted tiene que configurarlo de acuerdo a como dice la guía. Step time, ese es el tiempo de inicio del escalón. Miren que el tiempo de inicio se configura en un segundo. Eso quiere decir que el escalón realmente se aplica un segundo, ¿cierto? Digamos como que hay un pequeño retraso de un segundo. Sin embargo, es bueno que no confundamos este segundo con el tiempo muerto que después ustedes tienen que hallar en el momento de la identificación. Ese segundo simplemente es como el instante que usted programa el escalón para que se aplique a la planta. Entonces usted va a ver en la respuesta en el osciloscopio que va a haber un segundo que no hay acción del escalón y por supuesto pues no va a haber respuesta del motor. Y después de ese segundo si cambia, se aplica el escalón. Entonces ahí es donde hace el cambio el escalón de 0. Aquí lo dice, inicial valor 0 a 0.15. Fíjense que se está aplicando un escalón de 0.15 voltios, nada más, ¿sí? Importante porque hay muchos estudiantes que tal vez, y lo digo porque de pronto al ver la web conferencia que hizo el ingeniero Joan Sebastián, él ahí trabajó con un escalón de 10, pero porque así lo requería el modelo que él trabajó en la web conferencia, pero muchos estudiantes han aplicado ese mismo escalón de 10. Y ahí pues obviamente el modelo ya queda erróneo porque no se está trabajando con la misma amplitud de escalón. Eso hay que tenerlo en cuenta. Es una observación que hago para que aquellos que de pronto están utilizando un escalón de 10 al momento de los cálculos, pues corrijan y sepan que es solamente de 0.15, como lo dice la guía. Y pues en el osciloscopio, ¿cierto? En el osciloscopio, simplemente pues van a obtener el resultado. Lo más importante es configurar el escalón. Si ya ustedes quieren de pronto a manera de consulta, manera de investigación, mirar cómo es un modelo del motor DC, pues ustedes de pronto pueden darle un doble clic a ese motor y acá van a encontrar como las características, ¿no? La resistencia de armadura, la inercia, el factor de amortiguamiento y todo lo que tiene consigo un modelo de un motor DC. Pero pues recordemos que ya en el curso de control digital, digamos que la parte del sistema dinámico, la parte del modelamiento o la parte de entender una función de transferencia ya viene de cursos anteriores como señales y sistemas o como el mismo sistemas dinámicos que pues se imagina uno que ya ustedes los han visto y ahí sí escudriñan cómo se saca un modelo de un motor, qué características tiene un motor, etcétera, ¿sí? Y qué variables se pueden trabajar. Entonces, ustedes hacen la simulación, ¿no? Hacen la respectiva simulación y obviamente pues abren su osciloscopio y observemos pues como la respuesta, ¿no? La respuesta del osciloscopio. Observen que acá precisamente a pesar de que el motor DC es un sistema muy popular, ¿cierto? En los sistemas de control y que es de doble polo, es decir, de segundo orden, miren que la respuesta así como está configurado, la respuesta prácticamente es como si fuera un sistema de primer orden. Por eso nosotros podemos como clasificar este sistema de primer orden, pero sería un primer orden reducido. Es decir, que estamos hablando de que vamos a trabajar como si fuera un sistema de primer orden, ¿sí? Sobreamortiguado, ¿sí?
un sistema de segundo orden sobreamortiguado que se asemeja a uno de primer orden. Yo pues no sé si tienen alguna duda acá de cómo de pronto sacar estos puntos o ya todos lo han trabajado. Sí, acá pues está la regla, ¿sí? Si usted quiere tomar medidas, entonces acá usted saca las medidas, ¿sí? Ahí está, a través de estas herramientas, ¿sí? Y pues acá con estos puntos ustedes pueden eh, identificar cualquier valor. Fíjese, por ejemplo, ahí el punto 2 que yo lo coloco aquí en esta posición, y ustedes ven acá en el punto 2 que dice un valor de 1.498 por 10 a la menos 2. Pues todos sabemos que ese 1.498 por 10 a la menos 2 es lo mismo que 14.98 por 10 a la menos 3. Estamos hablando de casi 15 milivoltios, ¿sí? Porque estamos hablando del valor en Y. Eh, Otro error que a veces veo en los foros y para que lo tengan en cuenta es que, digamos acá, tal vez no se dan cuenta que el eje vertical está normalizado en mili, ¿no? Es decir, en 10 a la menos 3, ¿sí? En milivoltios. Y muchos estudiantes han colocado dentro de los cálculos el 15 solito. No, hay que tener en cuenta que ese 15, ¿cierto? O ese 14.98, que sería como el valor final de la respuesta, debe ser en mili, ¿no? Es decir, por 10 a la menos 3. O sea que ahí es otra falla que he visto en algunos cálculos que hacen. eh, si lo quieren ya trabajar con decimales sería 0.015. ¿Listo? Y pues acá el punto 1 también ustedes pueden moverlo con el cursor y él les va mostrando tanto el valor en el eje Y, que es el valor de voltaje, como el valor en tiempo. ¿Sí? En tiempo. Entonces, esa es la manera en que se hace la simulación y se obtiene la gráfica. ¿Sí? Y se obtiene la gráfica. Ya, si no hay ahora sí más inquietudes respecto a la forma de simular el motor y de obtener la gráfica, pasaríamos a ya utilizar uno de los tantos métodos de identificación y hacer su respectiva simulación y análisis. No sé si todavía hay alguna inquietud acá o ya podemos proceder con la identificación como tal. Yo creo que podríamos continuar. Ok, listo. Entonces, si no hay más inquietudes, continuamos. Por favor, no olvidar llenar la asistencia. No sé si de pronto voy a volver a copiar el link de asistencia, porque pues de pronto hay estudiantes que han ingresado un poco más adelante del inicio y pues no van a ver el chat antiguo. Entonces ahí vuelvo y comparto el link de asistencia para que por favor me lo diligencien, no lo hagan, no salgan de la reunión sin diligenciar. Bien. Bueno, entonces, eh, para yo trabajar con el método de identificación, ¿sí? Vamos a trabajar con un sistema un poco similar. El curso Control Digital en periodos anteriores trabajaba un sistema de calefacción, ¿sí? De pronto estudiantes que de pronto están repitiendo el curso o que hayan trabajado el curso en periodos anteriores se dan cuenta que anteriormente se trabajaba con un sistema de calefacción y pues se trabajaba con el Proteus. La guía pues ha cambiado debido a que se acreditó nuevamente el curso y pues obviamente el Proteus tal vez no es un software que la universidad tiene licenciado. Entonces, por eso se dejó exclusivamente el uso con el MATLAB. Sin embargo, pues yo voy a tomar como ejemplo esta curva de reacción que se trabajó en periodos anteriores perteneciente a un sistema de calefacción, es decir, que esa curva sería en temperatura, para el caso de ustedes ya hablamos de una variable diferente en el motor, pero pues lo importante es utilizar el método. ¿Qué les decía yo de los métodos? ¿Cierto? Porque la guía es clara y nos pide a cada estudiante que debe participar en el foro, que debe realizar dos procesos, es decir, utilizar dos métodos diferentes, obtener dos modelos, aunque sean similares,
pues el objetivo es comparar un método con el otro y ustedes mismos decidir con cuál modelo se quedan. Eso lo debe hacer cada estudiante. Quiero que quede claro el proceso. O sea, cada estudiante hace su cuadro resumen y sus dos modelos y escoge justifica por qué escoge un modelo con respecto al otro. Obviamente también se hace su análisis de respuesta transitoria, que es un análisis muy simple, ya lo vamos a ver, no es nada del otro mundo. Y pues ya ahí ingresan a debatir, cuando ya hagan todos sus aportes, ingresan a debatir, escogen de todos los modelos, o sea, cada estudiante escogió un modelo, ¿cierto? Entonces, digamos que en el grupo hay 5 modelos. Y ya ustedes debaten, escogen un solo modelo con el cual van a seguir trabajando en el curso. Y único modelo es el que va al informe final. O sea, el informe final solamente va a ir con un cuadro resumen, ¿cierto? Entonces, ustedes miran los cuadros resumen, si quieren pueden dejar uno de esos o si quieren pueden armar un nuevo cuadro con los métodos que ustedes vean como más importantes, más precisos, más trabajados, pero debe ir un solo cuadro en el informe final y un solo modelamiento, ¿sí? En el informe final, ¿cierto? Acá lo dice muy claro. ¿Listo? Esto toda es la parte individual. Y aquí lo dice, evidencias de trabajo grupal, entonces la tabla resumen y una solución única para determinar los modelos analíticos. Entonces, ahí ustedes van con el modelo que se escogió y justifican por qué escogieron ese modelo. Luego, pues va el análisis de respuesta transitoria de dos maneras. Es una manera, bueno, aquí lo llaman manera analítica, yo lo diría más como una manera manual, porque son fórmulas que ustedes simplemente tienen que aplicar y ya. Y el computacional sí se lo da exclusivamente el MATLAB. ¿Listo? Entonces, eso es como debe ir el informe. Entonces, ¿qué es lo que pasa con lo de los métodos de identificación? Ustedes lo pueden ver en el texto del artículo que ya se compartió antes. Hay unos métodos de identificación generales. Sí, hay otros que es método simétrico, método de tiempos óptimos que están en ese artículo. Yo, pues a mí me gustó este artículo, el artículo original de donde se basa el otro artículo. Hay algunos estudiantes que han trabajado este artículo de Víctor Alfaro, porque aquí son un poquito más específicos. Entonces, hablan de los tipos de modelo, ¿sí? Hablan de los tipos de modelo y luego entonces discriminan los métodos de la siguiente manera. Están métodos que utilizan una recta tangente, es decir, métodos que cogen esta señal, esta sigmoide que está acá, y buscan el punto de inflexión y gráficamente, por eso es un método muy artesanal, se traza una línea tangente a ese punto de inflexión, ¿sí? Al trazarse esa línea tangente en ese punto de inflexión se van a hacer unos cortes tanto en el eje Y como en el eje X de la gráfica y esos cortes pues es lo que ustedes tienen en cuenta el modelo de hacer la simulación, el cálculo de las variables, ¿sí? Básicamente, pues todos hemos optado por hablar del primer orden más tiempo muerto, que es como el que se asemeja más. Y las características de este modelo es una ganancia, un retraso o un tiempo muerto que va en el exponencial y una constante de tiempo. O sea, son tres cosas que ustedes deben hallar simplemente en el método de identificación. ¿Cuáles son esos métodos? Entonces está el método de Miller, está el método de Seeger and Nichols. Seeger and Nichols también tienen métodos de controladores, pero entonces como preámbulo a un método de controlador está el método de identificación. O están los métodos que usan dos puntos. ¿Qué quiere decir eso? Que se escogen de la línea o de la respuesta a lazo abierto ante señal escalón, se escogen dos puntos, ¿cierto? Y de acuerdo a la forma de escoger esos dos puntos, asimismo se obtiene un buen modelo o más aproximado o menos aproximado. Entonces existen varios métodos que hacen eso. Está el método de Alfaro, que es el más usado, el que muchos han trabajado en los foros. El método de Broida, Chen y Yan, de Smith, también es muy trabajado el método de Smith. Pero así también hay métodos en donde no escogen dos, sino tres puntos. ¿Cuál es digamos, como la razón? ¿O cuál es el criterio para escoger los puntos? La cuestión es que
se deben escoger como dos puntos en la curva que se asemejen mucho a o que coincidan con la respuesta del sistema en parte real. Entonces ustedes van a ver métodos que escogen cuando la curva ha llegado al 25% del valor final, un punto, y el otro punto al 75%, como lo hace el método de Alfaro. O van a ver como otros métodos como el de Smith, que escoge cuando la curva llega al 28% de su valor final y al 63,2%, ¿cierto? Entonces, hay otros que son métodos más simétricos, que escogen, por ejemplo, la mitad de la curva, el 50%, y escogen un poco hacia atrás y un poco hacia adelante para hacer la respectiva identificación. Entonces, están los métodos de 3 puntos y hay otros métodos que trabajan de diferente manera. Por eso, el cuadro resumen que ustedes hacen en el primer punto puede enriquecerse con muchos de estos métodos, ¿sí? Pues no obligatoriamente tienen que hablar de todos porque son bastantes, incluso aquí faltarían más, pero sí hacer un buen resumen. ¿En qué coinciden? Bueno, el método que utiliza la recta tangente, ¿cómo son esos métodos, no? Algunos ya lo han hecho así. Trazan, como ya había comentado, una línea tangente al punto de inflexión de la curva. Perdón. Y entonces toman dos cortes. Digamos que este que está señalado aquí como Yesu, acá en esta parte, es digamos, como el valor máximo o al cual se aproxima la curva de reacción. Entonces, esa tangente va a cortar a ese valor máximo y ustedes proyectan hacia abajo y hacen un corte sobre el eje del tiempo. Y también buscan, creo que estoy mirando una figura que no es, bueno, sí, sigamos con esta figura. Y el otro corte que se hace es abajo, ¿no? Directamente la recta corta al eje X, o sea, al eje del tiempo acá. ¿Qué he notado o qué he mirado? Que muchos estudiantes, digamos, acuérdense que hay un segundo, digamos que este fuera el segundo, ¿sí? De tiempo inactivo, ¿sí? Todos los tiempos en estos métodos se toman a partir del instante donde se aplica el escalón como tal, ¿sí? Pero ¿qué ha pasado? He visto que algunos, pues, digamos que toman desde el cero absoluto los tiempos y aún así obtienen buenos modelos. Por eso yo también he validado algunos modelos que utilizan esa manera. Pero el modelo como tal o el proceso que ha sido demostrado y que está en la bibliografía como tal, todos los tiempos en estos métodos, en el de la recta tangente y en los métodos de 2 puntos, de 3 puntos, se toman es a partir del punto donde se aplica como tal el escalón, o sea, donde el escalón cambia y en este caso sería de 0 a 0,15, ¿no? En el caso del motor, ¿sí? Entonces, a partir de ahí se toman los tiempos. Entonces, por ejemplo, en el de Ziegler-Nichols se toman dos tiempos, ¿no? Se toma el tiempo que va desde esa aplicación hasta el primer corte y de ahí hasta el segundo corte. Eh, Ese método de Ziegler-Nichols pues es válido, ustedes lo pueden trabajar. Sin embargo, pues el día de hoy tengo pensado y me gustan más los métodos de identificación a través de 2 puntos. ¿Por qué? Porque el método de Ziegler-Nichols, el método de Miller, que son métodos que utilizan la recta tangente, son métodos muy artesanales. Entonces, y aunque no lo crean, todo depende, inclusive si usted va a trazar una línea, digamos en un papel, usted lo puede imprimir si quiere y hasta la forma de imprimirlo puede cambiarle a usted el método. Entonces, son métodos como muy artesanales y bueno, sin embargo, quienes lo han hecho, pues no hay ningún problema, ¿no? Porque son dos métodos cualquiera que ustedes pueden escoger. Pero, hoy, señor. Pero, o sea, teniendo como herramienta MATLAB no se convierte en un método tan artesanal porque yo puedo derivar esa curva y puedo tener un valor máximo del punto de Ujú. inflexión. No es tan Sí, artesanal. sí, de acuerdo. Incluso yo tenía algún código, creo que lo tenía por acá, creo que era por acá.
Sí, incluso hay un código por acá donde utilizando algunos comandos y precisamente lo que su merced decía de la derivada, yo puedo obtener esos puntos de corte a través de ese código, ¿no? Entonces, es válido, como les decía, ustedes utilizan ese método, es totalmente válido, ¿sí? Porque es que yo puedo, no, sin conocer la planta, yo puedo ver la curva de reacción, ¿sí? Ujú, Y esa curva de reacción yo puedo exportar todos esos puntos como puntos de referencia de un plano, ujú. y MATLAB me acepta todas las coordenadas. Ya a través de las coordenadas yo puedo hacer ya mi derivada con respecto al tiempo. Sí, señor. Es correcto, sí, José Luis, tiene toda la razón. Allí, digamos que los criterios, cada estudiante, como les decía, tienen su propio criterio, por eso se les deja la libertad de que escojan dos métodos cualquiera y ya ustedes hacen a partir de eso sus propios análisis. El método que de pronto utilizan harto y que he visto que pues se han como familiarizado mucho es el método de Alfaro. Sin embargo, pues como les decía, también está el método de Smith. Básicamente, esos métodos de 2 puntos tienen una o un par de fórmulas, ¿cierto? Que son generales y que lo que cambian de un método a otro es los puntos que se escogen, precisamente como se trata de 2 puntos, lo que cambian son los puntos porcentuales. ¿Sí? Por ejemplo, Alfaro utiliza cuando la señal va en el 25 y cuando llega al 75%. Mientras que, por ejemplo, el método de Smith escoge el 28.3 y el 63.2%. Todos tienen sus ventajas, sus desventajas, y eso es lo bueno de tener este tipo de artículos como referencia, ¿sí? Porque ustedes pueden ahí, incluso en el artículo que se compartió, se hacen unas pruebas, en este también, y se hace una especie de conclusiones. Entonces, el método de Alfaro, que es uno de los que pues se utiliza mucho, utiliza el 25, los 2 puntos en el 25 y en el 75% del valor final. Y entonces, las fórmulas generales son estas, ¿sí? Básicamente son estas, que en el texto del artículo, lo que hacen cuando se habla del método de Alfaro, es ya a ustedes entregarle las fórmulas con estas constantes. Pero lo buscamos acá. Mire, este método 1, 2, 3. Vea. Acá está. ¿Sí? La forma de hallar la ganancia del modelo es idéntica para todos los métodos de dos puntos. Entonces, hay una ganancia donde se tiene un delta Y y un delta U. ¿Qué es el delta Y y qué es el delta U? El delta Y es la amplitud de la señal o de la curva de reacción, desde donde inicia hasta donde llega a su punto máximo. ¿Sí? Que si vemos, por ejemplo, la simulación, ¿cierto? Vemos que se aproxima o que llega casi que a los 15 milivoltios, es decir, al 0.015. Y eso sería como el delta Y que utilizarían ustedes ahí en el modelo, 0.015. Y el delta U, pues, es simplemente la amplitud de la señal escalón. Entonces, en este caso sería de 0.15. Ese método o ese valor de la ganancia sería similar para los métodos de 2 puntos. ¿En qué cambia? Lo que yo les decía, la constante de tiempo y el tiempo muerto, ¿cierto? Dependiendo de qué método utilicen, es lo que cambia. Esto que ustedes ven en este artículo, el 0.9102 por factor de tiempo del 75 menos el tiempo del 25 y esto en el tiempo muerto, pues realmente sale precisamente de estas dos fórmulas generales. ¿Sí? Entonces, si ustedes van, por ejemplo, al cuadro de Alfaro, acá, dice que la constante A es menos 0.910, la constante B es 0.910, la C 1.262 y la D es menos 0.262. Entonces, si usted va y reemplaza, obtiene que la constante de tiempo que sería,
qué es T1 y qué es T2. Entonces, en el caso del método de Alfaro, T1 sería el tiempo en el cual se logra llegar al 25% de la señal y T2 el tiempo que se logra al llegar al 75%. Pero si usted no utiliza el método de Alfaro, sino otro método, por ejemplo el de Smith, entonces ya ese T1 va a ser el tiempo cuando la señal logre el 28.3% y el tiempo 2 cuando la señal logre el 63.2%. ¿Y qué cambia? Entonces, aparte de los tiempos, cambian estas constantes, A y B, ¿sí? Por eso ustedes, por ejemplo, si ustedes toman esta tabla, ustedes pueden ver muchos métodos de 2 puntos y pueden de ahí mismo escoger los dos si quieren. O si utilizan la recta tangente, está el de Ziegler-Nichols y el método de Miller, ¿cierto? Que es el Ziegler-Nichols fue como una modificación. Entonces, si usted reemplaza estas constantes, pues obtiene estas fórmulas, ¿sí? Esta fórmula. Entonces, en el método de Smith serán otros valores acá. En el método de Alfaro es esto que ustedes ven acá en pantalla, ¿sí? Entonces, vamos a dar inicio a la identificación como tal, básicamente a hacer esos 3 puntos. Entonces, bueno, digamos que yo cojo acá mi señal. En el MATLAB, pues ustedes ya saben cómo buscar los puntos. Y vemos que, por ejemplo, si uno mira, esto como les digo es un ejemplo de un calefactor y más o menos llega como a 845. ¿Sí? Sería como el punto máximo. Entonces ustedes pueden ir haciendo sus cálculos. Entonces, valor máximo, vamos a ir escribiendo por acá, 845. ¿Sí? En el caso del motor, pues sería ese 0.015 que yo les comentaba hace ratico. Entonces tenemos el valor máximo, ¿cierto? Mi valor máximo. Y lo que necesitamos es precisamente el tiempo al cual se llega al 63 perdón, si vamos a utilizar el método de Alfaro sería 75 y 25. Claro, pues si uno hace eh, pues un cálculo muy sencillo, tengo 845 y quiero saber cuál es el 75% de eso, ¿sí? O primero el 25 serían 211,25, ¿sí? Entonces, lo que se busca acá es dónde están esos 211. ¿Sí? Bueno, debo también aclarar 2 cositas. Esta curva se obtuvo con una señal escalón de 10, de amplitud 10. Esta curva que están viendo ustedes en pantalla se obtuvo con una señal escalón de 10, ¿sí? O sea que ahí pues obviamente es diferente la amplitud. Ustedes tendrían que hacerlo con el escalón de 0,15. Y también tener en cuenta que tiene un nivel de DC inicial. Ustedes sí alcanzan a mirar que pues la curva no arranca en el 0 completamente. Ese nivel de DC para este experimento, esta prueba que estoy tomando como ejemplo es de 27. En el caso del motor, que es el que ustedes tienen, no hay ningún nivel de DC inicial. O sea, ustedes arrancarían en 0. ¿Sí? Esto teniendo en cuenta entonces, ¿cierto? Teniendo en cuenta que para el KP vamos a tener que tener en cuenta eso, para el KP, ¿sí? Entonces, decíamos que 211. Lo buscamos. Bueno, aquí voy a ampliar un poco, hacer un zoom acá, para que me dé más preciso la gráfica. Y vamos a buscar el 211. Entonces, vemos que el tiempo es de 5.68. Entonces, ese tiempo va a ser nuestro tiempo del 25%, 5.68. Listo. Ya tenemos el primer tiempo que se necesita, el primer punto. 211, 5.68. Ahora vamos a buscar nuestro segundo punto por el 0.75, que es el 75%. Entonces vamos a mirar en qué tiempo la señal alcanza los 633.75. ¿Listo? Entonces vamos a buscarlo acá.
Vamos a 633. Bueno, yo diría que el 634 es un punto ya aproximado. Y vemos que lo hacen 16.5. Tiempo del 75, 16.5. Lo anotamos acá. Ahora, ¿qué es lo que yo les comentaba, no? El método original y la forma, digamos, bien correcta de hacerlo es teniendo en cuenta los tiempos desde el instante en que el escalón hace su cambio, ¿sí? En el que se aplica realmente. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Dice, bueno, Jefferson Molina está escribiendo allí, ya miraremos qué duda tiene. Acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar, porque como esta curva también tenía un tiempo, digamos, inactivo el escalón, vamos a mirar, vamos a ampliar esta área de acá y vemos dónde realmente inicia la respuesta, es decir, en el momento en que cambió el escalón y nos damos cuenta, miren acá el que marca 27, pero ese 27 recuerden el nivel de ese inicial, para ustedes no tendría eso. Y tendríamos acá el tiempo en que inicia como tal la curva, es acá, cuando ya empieza a cambiar el 27 a 27.1. Entonces tomamos este tiempo, 2.18, 2.18 acá, hasta el 2.18, digamos que ahí fue el momento en que se aplicó el escalón, ¿cierto? Entonces, estos tiempos, a estos tiempos vamos a hacerle la resta de esos 2.18, ¿sí? Entonces, ustedes hacen la respectiva resta, 5.68 menos 2.18, 3.5, 3.5, y acá también restamos el 2.18. Entonces, 14.32. Entonces, recordemos, ¿por qué hacemos esta resta, no? Porque el método o los tiempos que se toman, tiempo 1 y tiempo 2, se toman es a partir en el momento en que se da el cambio en el escalón de entrada, ¿sí? Entonces, ahí ustedes tendrían que mirar en su simulación en qué momento se hace. Generalmente, pues, o según lo configurado, debería ser en un segundo, ¿no? Pero pues de todas maneras les aconsejo que revisen muy bien en qué punto exactamente. Cualquier decimal que de pronto cambie en el modelo, pues puede de pronto afectar la respuesta. Miremos acá que Jefferson me dice que tiene un error en el momento de abrir. Ok. ¿Qué pasa, Jefferson, perdón. Usted tiene una versión de MATLAB que es la 2021. El bloque del motor se creó con el modelo 2022. Entonces, si uno intenta abrir en un MATLAB de escritorio un bloque que fue creado con una versión posterior del MATLAB, pues no se lo permite abrir. O sea, usted puede abrir en versiones posteriores bloques de versiones anteriores, pero no al contrario. Entonces, la solución que yo le diría es, pues, pues una solución de pronto muy drástica sería desinstalar el MATLAB 2021 e instalar el 2022 y abrirlo con la licencia que da la universidad, o simplemente utilizar directamente el MATLAB online como yo expliqué acá al inicio de la webconferencia, ¿sí? Del CIPAS. Simplemente abrir el MATLAB eh, online, cargar en el MATLAB Drive esa carpeta y abrirlo desde allí. Entonces, ese es el error que te sale, Jefferson, es por eso, ¿sí? Entonces, o se cambia el MATLAB por una versión más reciente o se utiliza directamente el online para, pues, de pronto no generar algún conflicto entre versiones. Ok, Jefferson, listo. Entonces, esa es la solución. Bueno, entonces, por acá tengo... Ah, ok, Jefferson, con mucho gusto. Listo, entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta? O sea, ¿se entiende por qué se está restando ese 2.18?
repito lo que decía al principio, hay estudiantes que no han tomado en cuenta como ese tiempo inactivo y de pronto lo trabajan con el tiempo, ¿sí? Sin embargo, he visto que a veces cuando de pronto como es un tiempo corto, ¿sí? No es un tiempo largo, es solamente como un segundo, digamos que eso al final no es que afecte mucho el modelo y por eso pues yo simplemente los he validado en los foros, ¿sí? Sin embargo, pues el modelo correcto sería a partir del tiempo o a partir del instante, los tiempos se toman a partir del instante donde la señal cambia, ¿sí? Donde la señal cambia de... Bueno, entonces no sé si hasta ahí vamos bien. ¿Alguna duda? Bradley Lee me levanta la mano, no sé si quiera de pronto expresar su... Profe, yo utilicé ese tiempo muerto desde allí porque es que Ujú, como en el control análogo vimos las teorías sobre single neutral y nos ujú, basamos en unos controladores basados en compensadores. sí, Ahí señor. el profesor Ñeco utiliza unos métodos en donde ese tiempo lo ocupa desde el momento inicial, desde el punto cero hasta el Ujú, punto donde se va a tomar el punto de referencia para hacer el tiempo muerto. Por eso sí, utilicé señor. ese método de esa forma. Pero usted está explicando el método con respecto al artículo científico y es Ujú, válido. Pero sí, por señor. eso fue que utilicé, porque tengo ya la base del aprendizaje de la El materia anterior. antecedente. Sí, listo, José Luis, no hay ningún problema. De hecho, digamos que como le comentaba, se ha visto que eso a la larga, digamos que por ser un tiempo tan corto, mire que no termina realmente afectando la constante de tiempo y no termina afectando como la respuesta como tal, ¿sí? Los métodos de identificación, pues, siempre van a tener alguna diferencia entre uno y otro, ¿sí? Y usted le puede salir un modelo diferente al de su compañero y pueden variar por decimales, ¿sí? Pero digamos que lo importante es que cuando se haga la simulación, la respuesta del modelo pues sea obviamente similar en un gran porcentaje con el modelo real. Entonces no hay ningún problema, José Luis. Como les decías, yo por eso en los foros no he, pues se hace la recomendación, ¿no? O sea, se hace como pues la observación, pero eso no es una, digamos, una camisa de fuerza para abandonar un proceso que ustedes ya tengan realizado. ¿Listo? Yo Nos, quería comentar ahí un tema. sí, señor. Yo hice la corrida teniendo en cuenta, o sea, no Ujú, teniendo en cuenta cuando hace el cambio y teniendo en cuenta cuando se hace el cambio. ¿Sí? ujú, sí, ¿Qué es lo que señor. pasa y qué es lo que sí observé en ese análisis de que qué va a variar y qué no va a variar? ¿Sí? Sí. En el análisis en Simulink, ¿sí? En Ujú, Simulink, si usted no tiene en cuenta el tiempo cuando se hace el cambio, que prácticamente es un segundo, como tú lo dijiste, ¿qué es sí. lo que va a pasar? Que el TM, ¿sí? Que es el retraso, que va a haber una señal cuando usted le va a aplicar el retraso a la señal Ujú, que ya obtiene, a la ecuación que ya tiene, le aplica el retraso, ¿sí? Ese sí. retraso, a ese retraso tiene que descontarle ese segundo, porque o si no la Exacto. señal va a arrancar 2 segundos más los decimales que tiene de más, ¿sí? Ujú, sí, señor. Entonces, eso es lo que cambiaría. Yo lo que hice fue aplicarle pues el retraso y le desconté después el tiempo del segundo, ¿sí? Sí, Pero señor. la ventaja de hacerlo sin tomar ese tiempo de un segundo, que es el retraso, Ujú, es que cuando usted lo corre en el command window, ¿sí? sí, sí, señor. Como el script que está ahí, no hay forma de aplicarle o sea, no encontré la forma de aplicarle de 0 a 1 para que haga el cambio, pues ahí Ujú, sí le ayuda ese uno que no le va a descontar, ese segundo, porque ahí sí arranca en donde arrancan en donde está exacto. arrancando el motor de C, ¿sí? Ujú, Yo en sí, las dos señor. simulaciones que hice sí tengo una consulta, no sé si más adelante la vamos a explicar y la voy a esperar a ver, y si Ujú, no, pues más adelante hago la consulta que tengo ahí, que es lo que sí me he dado cuenta. listo, sí. Sí, es válido también lo que Bradley hace.
y es tomar al momento de la identificación el tiempo con todo, ¿cierto? Y después descontarlo al hacer el análisis de la respuesta transitoria. Eso también es válido. Listo, entonces no hay ningún problema. La forma en que digamos que ustedes tienen la batuta en la forma como ustedes quieran hacer el modelo. Por eso estos modelos de identificación son métodos empíricos y que, digamos, hay unos parámetros, pero pues obviamente al momento de hacer la simulación, ustedes ya mismos caen en cuenta que puede diferenciar la forma de aplicar el método o el hecho de tomar o no tomar esos tiempos. ¿Listo? Entonces no hay ningún problema, Braille, se puede trabajar de esa manera. Bien, entonces, una vez teniendo los tiempos, sí, básicamente, bueno, el KP, ¿no? El KP, pues, digamos que sería 845 dividido, en el caso de nosotros, pues se aplicó un escalón de 10, entonces 84.5. Ese capé sí es un proceso muy sencillo. Ustedes simplemente toman el valor máximo de la curva sobre el valor del escalón. Repito, yo utilizo aquí el 10, es porque con 10 de amplitud fue que se obtuvo esta curva, ¿sí? Pero ustedes allá, pues, en el momento del modelamiento, ustedes ya aplican lo suyo, ¿no? Es decir, lo que corresponde a la guía como tal. Bueno, listo, Ahí tendría que entonces restarle los aquí 27 grados tendría que que arrancó. restarle los 27, sí, señor. Sí. Sí, 845 menos 26, 25, 818. Entonces sería 81.8. Bueno, sería el cálculo. Entonces, teniendo ya los valores de los tiempos, entonces simplemente, como les decía, aplican la fórmula general o, en el caso del artículo que está referenciado, directamente estos valores, ¿no? O estas fórmulas. Entonces sería el tiempo de 75, recordemos, es de 14.32 y 3.5 para el de 25. Entonces ahí sería 0.9102, ¿cierto? Y lo multiplicamos por la diferencia del tiempo de 75 menos tiempo 25. Entonces sería el tiempo de 75, que ya vimos que era 14.32, menos el tiempo de 25, que es de ese 3.5. Nos da una constante de tiempo, voy a colocarlo acá, de más o menos 9.85. Vamos a poner 9.85 aproximando. Simplemente lo que se ha hecho es utilizar las fórmulas. ¿Ustedes en qué cambiarían, no? Ustedes tienen que hacer dos métodos, entonces repito, ya para, por ejemplo, si quieren utilizar otro método, por decir algo, el de Smith, que está en esta tablita, entonces ustedes lo que tendrían que buscar es el punto en el cual la señal llega al 28% y al 63%. Y esos puntos, ustedes miran qué tiempo y lo reemplazan acá. O sea, aquí lo que dice tiempo 75 para Smith sería el tiempo de 63 y en vez del 25 sería el tiempo del 28%. Es lo único que cambia, obviamente, aparte de también estas constantes A, B, C y D, ¿sí? A, B, C y D. Y esta es la fórmula general. ¿Listo? Entonces acá ustedes, si es el método de Smith, esta A, esta B, esta C y esta D cambiarían y T1 y T2 serían tiempo para el 28 y para el 63. En el de Alfaro, entonces esta A, esta B, esta C y esta D también son diferentes y el tiempo 1 y 2 serían 25 y 75%. Entonces ya tenemos mi constante de tiempo. Ahora el tiempo muerto. ¿Sí? El tiempo muerto se calcula en el método de Alfaro con esta fórmula 1.2620, que es la constante
y menos 0.2620. Entonces hagamos el cálculo. 1.26, 262 por el tiempo del 25, que ya vimos que era 3.5. Y a eso le restamos la multiplicación de 0.262 por el tiempo de 75, que es de 14.32. 0.67 aproximadamente sería nuestro tiempo muertos. Miren que da un tiempo muerto pequeño, precisamente porque desde el principio le hemos quitado ese tiempo inactivo, ¿sí? Por eso el tiempo muerto es de 0.67. Listo, tenemos nuestro modelo, ¿sí? Nuestro modelo sería Kp, que sería 81.8, ¿sí? Por a la menos, entonces sería a la menos 0.67S, y eso todo va dividido, ¿cierto? Sobre 1 más tau, que sería 9.85 por S. Ese sería nuestro modelo, ¿sí? Entonces, vamos al MATLAB. Yo ahorita sí pues voy a permitirme utilizar ya el MATLAB de escritorio porque ya tenemos el modelo. Entonces, vamos a declarar primero la variable. Esto pues me imagino que ustedes ya lo conocen desde cursos anteriores, cómo trabajar en el MATLAB para hablar de una función de transferencia. Yo lo hago pues utilizando la S como variable continua. Ustedes lo pueden hacer de otra forma, hay muchas maneras. Llamemos entonces GS a nuestra planta y KP, entonces nos dio 81.8 por... La ventaja de trabajarlo con la S así, de que declararla como variable de función de transferencia, la ventaja es ¿cuál? Que ustedes pueden escribir la fórmula o el modelo como si estuvieran digitando en un editor de ecuaciones, ¿sí? Como si lo hicieran en un editor de ecuaciones. Recuerden que XP se utiliza para el exponencial a la menos 0.67. Acá 0.67 por S. Y esto lo dividimos entre 1 más 9.85, creo que nos dio, sí, 9.85 por S. Tenemos entonces ya nuestro modelo, 81.8 por E a la menos 0.67. Recuerden que el que acompaña al exponencial es el tiempo muerto. Aquí va la ganancia. Y acá pues va 1 más la constante de tiempo por S. Entonces, cuando ustedes ven un modelo de primer orden, identifican de una vez, o sea, es un modelo transparente, usted de una vez identifica la constante de tiempo, la ganancia y obviamente el tiempo muerto. Con el comando strip, pues entonces trabajamos nuestro comando. Recuerde que acá pues tener en cuenta el nivel de C inicial, ¿cierto? El nivel de C inicial, que en el caso del 27 ustedes no tendrían que colocarle en la instrucción S27, ustedes simplemente multiplican el valor del escalón, en mi caso es de 10, por el nombre de la planta, ¿sí? O sea, recuerden cómo es la instrucción. En el caso de ustedes solamente sería el STID y acá sería el valor del escalón 0.15 por el nombre que ustedes le hayan colocado a la planta. No vayan a sumar ningún nivel de DC, que para el ejemplo del motor no es necesario. Bueno, listo, ahí tenemos entonces nuestro sistema. Vemos que efectivamente pues hay una respuesta muy similar a nuestro sistema, ¿no? A nuestro sistema real. Los que quieran hacer la simulación en el Simulink, pues tener en cuenta que en el Simulink usted a la función de transferencia solamente la va a trabajar con esta parte, bueno, sin el exponencial, quítenle esta parte del exponencial, trabajan solo y le agregan un bloque de retraso.
Recuerden que el bloque de retraso se llama Transport Delay. No sé si ya todos lo conocen y saben cómo trabajar en el Buenas Simulink. noches. Sí, señor, buenas Voy a noches. mostrar esa parte del Simulink. Listo, vamos con el Pueden ingresar Simulink. esa función de transferencia y lo acabo de decir. ¿Su merced trabaja con el Simulink online o trabaja con MATLAB de escritorio? De escritorio. De escritorio, listo. Entonces, vamos acá, abramos un modelo nuevo. Bueno, entonces uno abre un modelo nuevo, una ventana nueva en el Simulink. Está un poco lento la reacción acá. Bueno, entonces, listo. Entonces, abramos de pronto la librería para saber dónde van a estar ubicados los bloques. Recordemos, la librería pues más utilizada es la Simulink. Ahí está en continuos. Buscamos función de transferencia y este bloque, mira, ahí está en la misma librería, está transferencia y transport de line. Entonces, agregamos. Bueno, puso un poco lento este. Ahí está la función. Y también agregamos este transport de line. Acá entonces usted coloca donde dice time delay, el 0.67 que nos dio en el método. Ahí unimos. Y acá pues colocamos entonces los coeficientes de nuestro modelo, que sería el 81.8 como numerador, en este caso. Vamos acá, doble clic, acá 81.8. Y en el denominador entonces como es 1 más tau s, entonces recordemos que usted, el orden en que se deben escribir en el Simulink, en el denominador va en orden descendente. ¿Sí? Entonces 9.85, que es el que acompaña a la S, y dejamos el 1. ¿Listo? Recuerden que cuando no se les vea la función acá, usted simplemente agrande el bloque para que lo vea. ¿Sí? 81.8 sobre 1 más 9.85. Entonces esa es la parte que usted le coloca acá y el retraso lo simula con ese bloque. Y ya el resto pues es exactamente lo mismo. Colocamos entonces nuestro escalón y colocamos nuestro osciloscopio. El scope. ¿Sí? Recuerden que en source está el escalón, en synth está el osciloscopio y en continuous está el resto de elementos que usted necesita para la simulación. Bueno, acá el osciloscopio y acá nuestro escalón. Acá en el escalón, pues obviamente tenemos que configurarlo de la misma manera que se hace la simulación real, ¿no? State time en 1, valor inicial de 0, pero el valor final pues debe ser obviamente 0.15, que es lo que dice la... Y corramos, miremos el osciloscopio. Bueno. Bueno, acá yo lo simulé como si estuviéramos hablando del motor, pero realmente los parámetros eran diferentes, ¿no? En el caso mío, el valor final, bueno, así lo deben configurar ustedes, ¿no? Con el motor.
Yo acá lo voy a colocar es, pues con mi escalón, ¿sí? Con mi escalón, 10, ¿listo? Y pues obviamente ahora sí lo simulamos. Listo. Y ahí tenemos la simulación. ¿Sí? Ahí tenemos. Yo aquí pues en la simulación no tuve en cuenta ese 27, ¿no? Que uno tendría que, si fuera el simulín, si fuera el caso mío, a este escalón tendría que sumarle un nivel de DC de 27. En el caso de ustedes no es necesario porque ustedes no tienen un nivel de DC inicial. Entonces, esa es la forma en que se hace en el simulín. No sé si ya quedó claro. Yo ahí tengo una consulta, que era Sí, lo que señor, le iba a cuénteme. comentar. En el Sí, simulín, la amplitud del escalón es mayor a la amplitud de la respuesta que tenemos nosotros en el motor DC, ¿sí? sí, Entonces, pues sabemos que si yo grafico del motor, la amplitud del escalón, pues el escalón va a estar en 0.15, pero la del sí, motor DC va a estar en 0.015, que bueno, sí, 15 señor. milivoltios, va a estar abajo, ¿sí? Ujú. Cuando lo simulo, cuando hago esa misma simulación en MATLAB y Mm. le pongo el tiempo de 0.15, en el MATLAB sí se va a montar en el 0.15, pero no en 0.15 milivoltios, sino en 0.15 como, o sea, sin, sin, sin milivoltios, ¿sí me hago entender? O sea, ya en 0.15, no en 0.015. ¿A qué se debe eso? A ver, acá vamos a ver si le entiendo. Cuando usted configura en el Simulink, que ya tiene el modelo con su respectivo retraso, lo monta acá, ¿cierto? Y usted dice que configura acá, pues acá debe configurarse igual, ¿no? Como se hace la simulación. No, sí, o En sea, sí, uno es de 0 a 0.15, ¿cierto? sí, Acá. no, no, eso está bien. O sea, si tú vas a donde simulaste el motor DC, la Ujú. respuesta del motor DC, la amplitud es 0. O sea, 15 milivoltios, ¿sí? 0.015, ¿sí? Ahí la tenemos. La respuesta 15 por 10 máxima, a la menos 3. exacto, pero el escalón de nosotros va a estar por encima, que va a estar en 0.15, Sí. ¿sí? Pero pero si usted lo simula tanto en el Command Windows como en el Simulink, la respuesta o la curva de reacción realmente va a llegar es al 0.015. ¿Sí? Exactamente, o sea, en el Simulín está quedando en 0.15, pero o sea, en 15 milivoltios, ¿sí? Ujú. Y el escalón va a estar en 0.15, en 0.15 0.15. va a estar Sí, arriba, señor. Compañero, ¿sí? sí, lo que pasa es que hay que entender que la señal de entrada que le estamos Ujú. dando al escalón es una señal que solamente va a ser de 0.15, Sí, o señor. sea, Sí, 15 sí, milivoltios. correcto. Y esa señal No, se le va no a es 15 inyectar milivoltios, no es 15 milivoltios. 0.015 en tiempo. ¿Sí? No, no, Ese no, es no, 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 no. Usted no le está inyectando 15 milivoltios, le está inyectando 0.15 voltios. Ujú. Y su respuesta va a quedar en correcto. milivoltios, ¿sí? Correcto. Respuesta es en milivoltios. En 0.15 voltios se diferencia le está de inyectando sobre un tiempo de sí, 0.015 segundos. no, A ver, Claro. para que entendamos, la señal escalón que se le inyecta tiene de amplitud 0.15, ¿sí? sí, Lo que pasa es que al entrar al motor, ¿sí? Al entrar al motor tenemos que tener en cuenta que la característica a la salida del motor, ¿cierto? Eh, Hay una especie de atenuación de la señal por las características propias ya del motor. O sea, ya ahí tendría uno que es entrar y mirar eh, porque como el motor tiene una inercia, tiene una constante de fricción, tiene una resistencia de armadura, una inductancia, es qué hace el motor con esa amplitud, ¿cierto? Y por qué la atenúa. Eso ya sería un análisis para mirarlo ya como un sistema dinámico como tal, ¿sí?
¿por qué la señal a la salida pues se atenúa, ¿no? ¿Sí? Y recordemos que cuando uno trabaja con modelos de motores, las variables a las salidas, ¿sí? Uno puede escoger, por ejemplo, que la variable sea la velocidad angular o que sea también otro tipo de variable diferente. Por eso no sé si ustedes cuando trabajaron sistemas dinámicos se acuerdan del famoso espacio de estados, y el espacio de estados, dependiendo de la salida que uno escoja para analizar el modelo cambia. No sé si lo recuerdan. Sí, sí, señor, correcto. No lo cambia de acuerdo a lo que usted Ujú. vaya a velocidad. Exactamente. Entonces hay Claro. que tener en cuenta que no siempre la salida va a ser, una vez pase la entrada por un sistema dinámico, la salida puede pues sufrir una serie de cambios dependiendo del tipo de planta. Correcto. Pero Ujú. tutor, entonces el tema mío es que cuando usted lo corre en el Command Windows, sí, o sea, cuando Sí, ya se sale del simulín, el sí, simulín dio la curva como era todo, usted pasa al Command Windows, sí, sí. y lo corre en el Command Windows, sí, y le dice al STID que el STID es 0.15, sí, que su Ujú. amplitud es 15. En el Command Windows, la atenuación no va a quedar en 15 milivoltios, sino que él se va a montar a como si no hubiera atenuación, ¿sí? ¿A qué se debe eso? Pues tocarías, ¿usted tiene de pronto el modelo que a usted le dio del motor exactamente? Y Sí, lo sí, simulamos acá. sí, Como, señor. Yo si lo quiere, tengo bueno, llamemos GS2, como para abrir otro. ¿Qué le dio en el modelamiento? en el modelamiento, me dio 0.9986, Ujú. ¿sí? Con el retraso, o sea, por exponente a la menos, bueno, como yo sí le tuve en cuenta el 1, entonces quedaría o sea, menos 1.093, Sí, señor. ¿sí? Dividido Dividido en 0.5097. por S, más Ah, 1. Así es más el 1. modelo suyo, así. Sí, exacto. Ah, pero no tomo el exponente, el retraso, Oiga, sí, estaba mirando. porque le faltó la Ah, S. ya, le faltó la S, sí, señor. Sí, Ahí me señor. equivoqué. Por S. Listo, ahora sí. Ese es un Sí, modelo. Y para simularlo se sí, utiliza el state. Bueno, abramos una figura diferente para que no se me mezcle con la otra. Y 0.15 por sí, GS2. sí. Vamos a ver qué puede estar pasando. Figura 2. Sí, ve, él ahí se monta a los 0.15. Ujú. 0.15. Pero Oiga, sí, no llega al gráfica, 0.015. la gráfica se comporta igual, los tiempos son iguales, todo es Los igual. tiempos. La amplitud sí es la que, o sea, yo eso se lo puse en el informe que monté al foro, ¿sí? Lo monté hace como Ajá. una hora menos, lo puse porque lo Eh, de sí, formas, corriendo, sabe qué puede estar pasando. No sé y si todo. ustedes de pronto han cogido el motor y lo han abierto como, bueno, pues por acá. Mire, vamos a darle clic derecho al motor y le decimos abrir en nueva, bueno, digamos nueva pestaña. Entonces, miren que él le muestra acá, sí, como lo que usted realmente está inyectando. Sí, miren que el punto 1, si usted se da cuenta, no es voltaje, es torque, ¿sí? Miren, punto 1, torque, punto 2, voltaje. Fíjense que nosotros como entrada en nuestro modelamiento es el torque más no el voltaje. Puede ser también que es por eso. Aquí pues obviamente está el espacio de estado del motor. Si uno lo abre ahí, pues va a tener sus valores de torque. Mira, aquí están el modelo de un motor DC, ¿sí? Con su constante de fricción, con su inercia, con su constante estática y con su resistencia y inductancia de armadura. ¿Listo? Entonces,
eso es de pronto lo que está pasando, que realmente lo que estamos inyectando como tal es torque y pues ya esto a la salida está obteniendo velocidad. Mientras que en el Command Windows, ¿sí? Acá en el Command Windows no diferencia eso, ¿sí? No diferencia qué tipo de entrada y qué tipo de salida. Él trabaja como si usted inyecta voltaje, sale voltaje, ¿sí? ¿Cómo fue que hizo para abrir eso? Yo estuve intentando hacer eso. Se le da clic derecho sobre el bloque del motor, se le da clic derecho y usted le dice abrir o bien sea en una nueva pestaña o en una nueva ventana. Porque yo estaba precisamente intentándolo abrir para saber qué era lo que estaban mirando, si era Ujú, velocidad o torque. sí. Entonces fíjense que lo que nosotros estamos obteniendo a la salida es velocidad según este modelo, ¿cierto? Es un modelo que ya viene hecho, ya está, digamos, simulado y lo que se le está inyectando es el valor del torque. Entonces es por eso tal vez la diferencia. Ok, listo, vale. Pues sí, yo dejé en Es todo caso esa, como dice esa que el anotación en el informe. para Ujú, sí, yo la dejé listo. ahí. Listo, no hay ningún problema. No sé si alguien más habría o se ha dado cuenta de eso, ¿no? Dice por acá, uy, tengo algunas preguntitas. Permítame, si quieren, hagamos como, pues ya por cuestiones de tiempo, hagamos el análisis de la respuesta transitoria, que son solo dos tiempitos, básicamente dos tiempitos, ¿sí? Y ya entonces miramos a ver qué preguntas hay en el chat. Bueno, mm, teníamos bueno, voy a permitirme cerrar para no tener tantas ventanas abiertas y voy a dejar acá mi respuesta. Los tiempos, digamos, yo tenía por acá y también la he compartido en algunos foros, pues una diapositiva, es una presentación muy corta de una sola página donde digamos que se habla de los tiempos que se calcula para un sistema de primer orden. Pues todos sabemos que un sistema de primer orden no tiene sobreimpulso, ¿cierto? Entonces, básicamente es una curva casi que plana, solo toma cierta curva. Y los tiempos que realmente, pues, se deben calcular son dos, básicamente dos. La constante de tiempo ya la tenemos, ¿sí? La constante de tiempo no vamos a necesidad de volver a calcularla porque ya nosotros las calculamos en el modelamiento que es de 9 en este caso, 9,85, ¿sí? Entonces, simplemente con la constante de tiempo se calculan dos parámetros. El tiempo de asentamiento o de establecimiento, que si todos recordamos en nuestros cursos anteriores, pues es aquel tiempo en donde la señal llega a ¿qué? Pues que la tolerancia ya no es entre el 2 y el 5%, ya no fluctúa y ya tiende a su valor final, se estabiliza y el tiempo de subida, ¿cierto? Que es 2,2 veces el tiempo. Entonces, si uno hace los cálculos así rápidamente, por ejemplo, el tiempo de subida, 2,2 por el tiempo o la constante de tiempo, que en este caso me dio 9,85, me dice que el tiempo de subida para mi caso, para el ejemplo que estamos haciendo, es de 21,67. Y pues simplemente ese es el análisis manual, lo que se llama como el análisis, bueno, valga la redundancia, el analítico. Digamos que es la respuesta transitoria analítica, aplicar esas fórmulas, ¿cierto? Y de manera computacional, pues me la arroja el mismo MATLAB, ¿cierto? Ustedes le dan clic derecho sobre la señal de respuesta y busca donde dice características, ese tiempo que aquí se rise time, y aquí se lo señala. Se coloca el cursor ahí. Y ahí sale, vea, 21,6, que efectivamente coincide con el tiempo que calculamos de manera manual. El otro pues es 4 veces por la constante de tiempo, que es 9,85 y nos da 39,4, sería nuestro tiempo de establecimiento. Entonces, ahí está, 39,2, ¿sí? 39,2. Y el valor final, que sería tal vez la otra parte que pudieran ustedes analizar,
Espera que se me borró el tiempo. Aquí está. Entonces, mira, esos tres tiempos, tiempo de subida, tiempo de establecimiento y valor final. Vemos, por ejemplo, que el tiempo de establecimiento es muy aproximado, que hay una pequeña diferencia solamente de 2 décimas, ¿sí? Pues ya eso se sabe por el uso de los decimales. Y nuestro valor final, 845, como efectivamente sucedió en la prueba, pues yo lo llamaría prueba real, pero pues todos sabemos que esto es todo simulado, ¿no? Pero es como si tuviéramos la planta real, ahí están los 845 que habíamos trabajado. Entonces miren que el análisis realmente de la respuesta transitoria es muy corto. Ustedes ya teniendo nuestra constante de tiempo, lo único que deben hacer es utilizar estas dos formulitas, 2.2 por la constante de tiempo para el tiempo de subida, 4 veces la constante de tiempo para el tiempo de asentamiento, obviamente sobre impulso 0%. Ya tenemos la constante de tiempo y la ganancia también ya la tenemos. Y el valor final, ¿quién recuerda cómo se calcula el valor final a partir de la función de transferencia? No sé si en eso quisieran de pronto ustedes aportar al CIPAS. ¿Quién lo recuerda? O sea, si yo tengo mi fórmula, perdón, mi función de transferencia, que es esta fue la que nosotros hallamos para el ejemplo que estamos haciendo, ¿sí? ¿Cómo se calcula el tiempo, perdón, el valor final de hacia dónde tiende en el tiempo esa función? No sé si ustedes recuerdan el famoso teorema del valor final. ¿No? Nadie lo recuerda. Bueno, para no, digamos, demorarnos más, entonces se lo recuerdo. Miren, S es una variable frecuencial, ¿cierto? Que es nuestra variable de Laplace, que todos vimos en señales y sistemas, en sistemas dinámicos. Y cuando yo tomo la función de transferencia y le aplico el límite cuando esa variable S tiende a 0, eso me da el valor en el infinito del tiempo, o sea, hacia dónde tiende la planta. Entonces, miren, simplemente ustedes reemplacen la S por 0, ¿sí? La S por 0. Este E a la menos 0.67, si aplicamos las propiedades de potenciación básicas que sabemos desde nuestro bachillerato, es como tener 1 sobre E a la 0.67S. Y todos sabemos que si S vale 0, me queda E a la 0 y ese E a la 0 se me convierte en 1. O sea que esto es como si desapareciera esta parte, porque queda un multiplicador por 1. Y si esta S de acá vale 0, pues el 9.85 por el 0, pues me queda 0 y más 1, pues me queda 1 en el denominador. Básicamente lo único que me quedaría es precisamente la ganancia, ¿sí? Pero obviamente hay que tener en cuenta que esa ganancia, pues como le hemos aplicado una señal escalón de 10 voltios, ¿cierto? Pues ese valor obviamente se multiplicaría por 10, daría 818, ¿cierto? 818. Y en mi caso, o en el caso del ejemplo que estamos tratando, hay que tener en cuenta que a eso hay que sumarle los 27. Y por eso, con esa fórmula, sí me dan los 845 que dice acá el valor final. ¿Sí es claro o alguna inquietud allí? Es claro. Ok. Esa sería como la forma que quieren analizar Ok. Entonces, señores, vea, lo que habla del análisis de la respuesta transitoria no es más que analizar esos tres aspectos: tiempo de establecimiento, tiempo de subida, valor final, ¿sí? Lo quieren agregar. Nada, y la constante de tiempo y la ganancia pues ya vienen de la misma identificación. Y de manera analítica, pues ustedes lo utilizan directamente sobre la respuesta. También hay otra forma, ¿no? De obtener esos valores en el Command Windows del MATLAB, ¿no? Y es con el comando stit-info, ¿no? De pronto ustedes ya, algunos lo he visto que lo manejan, ¿sí? Stit-info. O sea, usted escribe stit-info y dentro de paréntesis escribe el nombre que usted le dio a la planta en el Command Windows y acá le dan las mismas valores, ¿no? Los mismos valores que muestra allí.
Listo. Ahora, no sé, miremos preguntas. No sé si ya todos me llenarían la asistencia. De todas maneras, por si las moscas, vuelvo y le comparto por si alguien falta. Hola, buenas Al- noches. sí, señor. Héctor, buenas noches. Por una consulta, en mi caso, pues que estoy realizando Sí, un señor. modelo más tiempo muerto de Ujú. primer orden, ¿cómo aplicaría la fórmula para la respuesta transitoria? Ah, bueno, si ustedes al momento de hacer la identificación, y eso es lo que hablábamos ahorita con José Luis, con Brad y Lee, si al momento de hacer la identificación ustedes toman los tiempos desde el cero, entonces lo único que tendrían que hacer es restarle a esos tiempos, porque estas fórmulas ustedes pueden ver que se utiliza para un sistema que arranca efectivamente en cero, o sea, como si el escalón se aplicara desde cero. Entonces, lo único que cambiaría es que a estos tiempos usted tendría que, no restarle, sumarle el tiempo que está inactivo el escalón. ¿Sí? Porque esto le daría a usted los tiempos a partir del momento en que se aplica el escalón. Y todos sabemos que en la simulación, de acuerdo a la guía, ese tiempo arranca un segundo después porque hay un tiempo de un segundo inactivo. Entonces se tendría que sumarle como ese segundo para que le coincida con lo que le muestre el MATLAB. Ah, ok, profesor, muchas O gracias. restarle Muy para claro. que o sea, ahí tiene que mirar y comparar esos tiempos. Bien. Listo, profe, ok, Por muchas gracias. acá, ok, con gusto, Héctor. Por acá veo, bueno, por acá todo claro. Buenas noches, listo, que online, ya que lo abra desde el Doctor, MATLAB buenas Drive. noches. MATLAB Drive, me preguntan acá. ¿Sí, Jefferson? Aló, Sí, ¿me señor, escucha? cuénteme. Doctor, Sí, una consulta. La información del Step Info también se puede sacar desde cuando uno hace la simulación en Simulink, porque esa información la sacamos es por el por el Command Command Window. Window, Sí, pero de Simulink cuando el scope da esa información. acá. Eh, por acá, en la parte de, creo que estaba por acá, no recuerdo bien en qué parte. Bueno, la verdad en este momento se me escapa esa parte, medidas. No sé si alguien que haya de pronto cacharreado con el Simulino Online encuentra esa parte, pero por acá no lo puedo localizar. No, básicamente, digamos que esa parte analítica, digamos que el Simulin es una barra de herramientas que le muestra a usted como si usted tuviera los instrumentos reales, ¿sí? Pero el análisis propiamente lo hacemos desde el Command Window, lo otro acá, ¿sí? No, Yo lo estoy tomando donde dice, se me puede compartir la pantalla del Simulink, por favor. acá, del El osciloscopio. donde Ahí aparece cursor, cursor de donde está la empresa. regla, Ah, ok. exactamente, y ahí usas uno donde te aparecen todos los parámetros, creo que es el donde dice measurement, en el tercero, ese. Vamos a ver qué nos sale. Entonces te sale rise time. Ah, sí, señor, aquí está, sí. Eso es. Muchas gracias. Esto, ¿quién habla? Perdón. Marco Macías. Marco, sí, muchas gracias por recordarnos esa parte. Yo sí la había visto, pero la verdad se me había escapado en ese momento dónde era que estaba eso. Sí, acá está. Entonces, el tiempo de establecimiento, nuestro tiempo de subida y la amplitud, ¿no? Es básicamente acá. Acá dice si hay sobreimpulso o no. Vean que está totalmente vacío porque pues es un sistema de primer orden y no hay un sobreimpulso. Ok, muchas gracias entonces. Por acá tengo, no sé si Jefferson está todavía allí. Dice que desde el MATLAB Drive o creo que fue lo que, no sé si fue a él mismo que le respondí cómo abrir el MATLAB Drive.
¿O todavía está esta duda? No sé, Jefferson, ¿está por allí? No sé si todavía tiene esa duda. No, creo que no. Creo que se nos fue Jefferson. Venga, miramos en los participantes. 16. Parece que se nos desconectó Jefferson. Bueno, entonces sigamos Tutor, leyendo. había una inquietud ahorita Sí. que creo que fue un compañero Brady o algo así, que por Sí. qué tenía esa diferencia. Yo Ujú. también vi eso, pero llegué a una conclusión, yo no sé si está errónea o qué, sino que Sí. cuando simulamos en Ujú. el código MATLAB, la amplitud se da en términos de, ¿cómo le diría?, de la ganancia, mientras que Ujú. cuando lo hacemos en el Simulink se da en términos de del voltaje. ¿Sí me hago entender? Por eso es que yo Sí. vi que esa era la diferencia. Yo no sé si eso tenga algo que ver con lo que estaban hablando ahorita o Sí, realmente no. la conclusión a la que llegamos precisamente es que, mire, nosotros abrimos acá, no sé si su merced miró esta parte cuando lo explicamos, en que yo abro el modelo del motor, lo abro en una pestaña y aquí me da el espacio de estado, pero vemos que la salida de ese modelo de estado es velocidad, ¿cierto? Es la velocidad angular del motor o la velocidad del motor. Mientras que lo que le estamos inyectando, esos 0,15, miren que lo estamos inyectando es un torque, no un voltaje, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia. El command window asume entrada y salida igual, o sea, entrada voltaje, salida voltaje, pero para una planta, pero al ser un motor, entonces todos sabemos por la teoría de sistemas dinámicos que un motor nosotros podemos obtener a la salida o la velocidad o el voltaje de armadura, es decir, parámetros diferentes y de acuerdo a la salida que uno escoja, pues así mismo tenemos pues el valor, ¿no? Entonces esa es la diferencia. Ok, muchísimas gracias. Bueno, Marco Antonio, íbamos leyendo por acá. Bueno, lo del MATLAB Drive, pues ya todos, yo ya lo expliqué también. José Luis dice, me muestra acá una gráfica. Bueno, listo. No veo, a ver qué más dice así. Dice, este CIPA lo suben al foro general. Sí, la grabación yo la obtengo del Teams, la descargo, la subo a YouTube y se los dejo en un link de YouTube para que lo puedan ver como más fácil, ¿no? Porque si se los dejo por el link de Teams, pues les va a pedir algún acceso, de pronto se complican para poderlo ver. Bueno, la misma pregunta o respuesta para Félix Mateo. Veo que dice que pregunta lo mismo si se va a dejar la grabación. Sí, claro, esto lo comparto en los foros o lo envío al correo interno, cualquiera de las dos opciones, ¿listo? O las dos. Entonces no sé si de pronto tengan alguna otra inquietud o ya podemos como ir cerrando este capítulo de este CIPAS. Ok, bueno, José Luis, muchas gracias también. Entonces, bueno, si ya todo queda claro, pues creo que ya podemos ir cerrando esta webconferencia, este CIPAS. Espero que, pues, digamos que las realimentaciones en los foros se complican más cada vez que se acerca la fecha de cierre, ¿no? Porque pues uno encuentra cantidad de mensajes, pero eh, trataré de al máximo hasta mañana realimentar. Ya los últimos 3 días, pues sí se los dejo netamente a ustedes por reglamento y por orden, ¿no? Para que ustedes lo terminen. Listo, muchachos. Entonces, preciado estudiante, muchas gracias Una pregunta, por la asistencia. Espero que todos hayan diligenciado la asistencia tutor. y nada, que tengan una feliz noche. Señor. Tutor Fabián, una pregunta. Sí, señor Marco Antonio. Sí, tutor, qué pena con esto de los grupos colaborativos. Yo sé que esto es un tema de de todo. Ujú. Sí.
En Se caso nos, específico, sí. en caso específico, ¿cuándo puede uno decidir o en qué tiempo puede decidir uno con esta materia para entregar eso solo o hacer un corte? Porque es que eso para lo último, eso es muy berraco, porque todas las materias están para esa misma fecha. Entonces hay mucha gente que pone a las 10, pone a las 8 y yo sé que todos tenemos cosas por hacer, pero pues yo pienso que la universidad... Sí, señor. Marco, el reglamento, si uno ve el reglamento como tal, dice que quien participe dentro en los últimos 3 días ya no se tiene en cuenta. Es decir, si hay gente que aparece hasta los últimos 3 días de cierre, prácticamente que ya, o sea, o es decisión ya pues del grupo, si lo incluye o no, pero pues por reglamento, digamos que hasta faltando 3 días para el cierre es que se tienen en cuenta para realimentar, para corregir. Entonces yo creería que si faltando 3 días no hay aportes de nadie, pues usted puede perfectamente decidir entregarlo solo. Eso sí, pues lo manifestaría en el foro, ¿no? Para evitar contratiempos o evitar de pronto discusiones con sus compañeros. Listo, tutor. Gracias. Bueno, Marco Antonio, entonces listo, muchachos. Entonces, ahorita sí me despido. Espero que tengan una feliz noche y que hayan resuelto pues sus inquietudes y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.